Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la clase 8 de Historia Social de Argentina y América Latina Contemporánea y también para la carrera de Geografía. Como dice en el campus, hoy vamos a tratar de concentrarnos en los cambios políticos y sociales que se dan en Argentina en este complejo periodo que va de 1955 más o menos hasta 1968, sin dejar de trabajar al mismo tiempo algunos elementos de la situación más macro a nivel Latinoamérica y quizás con algunos elementos también a nivel mundial. Básicamente nosotros podemos entender que desde la década del 50 del siglo XX el mundo entero vive una serie de décadas de constantes transformaciones. Es lo que podemos calificar como un verdadero movimiento de la sociedad en su conjunto. No es la sociedad la que está en ebullición, en cambio constante. De hecho, el fin de la Segunda Guerra Mundial es el que marca una modificación muy abrupta del mundo y el surgimiento de una nueva realidad. Los antiguos poderes coloniales se resquebrajan o habían quedado sumamente debilitados, ¿no? Y en ese marco los millones de oprimidos veían la posibilidad de salir a la luz, de conseguir las transformaciones sociales que hacía tantos años reclamaban. La Segunda Guerra Mundial había movilizado a esos pueblos, ¿no? Porque las potencias que salían, que tenían que luchar, que tenían que ir a la guerra, necesitaban poner a combatir a todos en esa guerra que era clave para esto porque definiría cuáles países seguirían siendo dominantes y obtendrían mayores beneficios en el reparto del mundo y cuáles se quedarían atrás. Por eso arman, o sea, los llaman al combate y les dan armas y los capacitan a sus propios explotados y los entrenan para luchar en definitiva. Y lo que sucede es que una vez que esos soldados, que terminó la guerra y esos soldados volvieron a sus lugares de origen tras el fin de la guerra, muchos de ellos también siguieron combatiendo, ahora contra la potencia colonizadora, contra la misma que los había obligado a pelear en su nombre después de siglos de oprimirlos, de explotarlos. Y entonces se pone en marcha así el proceso que conocemos como descolonización, ¿no? Donde muchos países de Asia, de África y también quizás algunos de América Latina se rebelan contra las potencias coloniales que todavía los dominaban directamente como colonias, ¿no? Esa descolonización se articuló además con demandas de transformación de la estructura económica y social construida por el capitalismo. Esa tarea, que en términos de conceptos fue sintetizada como la necesidad de la liberación nacional y social de los pueblos, planteaba que en los países formalmente independientes la disputa con los países opresores implicaba dar la lucha también contra la fracción burguesa que gobernaba el país en su momento, ¿no? La confrontación tomaba así la forma de guerra civil, al menos en el periodo. Con sus particularidades, ocurrieron hechos enormes, grandes procesos históricos, como la Revolución China, que llegó al poder en 1949, la Revolución Vietnamita, o todo el proceso de lucha anticolonial vietnamita, pasando así por la victoria de Dien Bien Phu en 1954, y para América Latina, el gran hito, sin duda, la Revolución Cubana de 1950. Allí, los oprimidos, los que durante siglos ni siquiera habían sido reconocidos como personas, se lanzaban a la lucha para conquistar su derecho a ser sujetos de la historia, a construir su historia. Se trataba de un quiebre muy profundo en términos históricos, que generó una ruptura quizás sin precedentes respecto a toda la etapa previa, ¿no? En la historia de la humanidad existen ese tipo de momentos, pero lamentablemente, o por lo menos para mí, lamentablemente no son muy comunes, ¿no? A principios del siglo XX hubo un momento, un proceso semejante, con la primera generación que se levantó con mayor o menor conciencia contra las condiciones de vida que les iban teniendo el avance del capitalismo. La Primera Guerra Mundial genera o profundiza esas grandes confrontaciones, cuyo hecho fundamental es la Revolución Rusa en
1917, pero en verdad el proceso fue mucho más allá, ¿no? Y abarcó casi todo el mundo, incluyendo a toda América Latina, con procesos como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa en 1905, luego la de 1917 que nombramos, las rebeliones en toda China en 1912, y bueno, un proceso revolucionario que luego atravesó Alemania, Italia, Francia, y que por ejemplo, bueno, ya lo vimos, en Argentina se expresó en las grandes luchas obreras de 1909, 1919 y 1920. Ese proceso de rebelión fue cerrado luego de un largo ciclo que culminó con la derrota de la Revolución Española entre 1936 y 1939. La Guerra Civil Española es realmente un hecho muy simbólico, muy importante en términos de la correlación de fuerzas entre el campo revolucionario y el campo reaccionario, y tuvo también como otros hechos claves la aniquilación de la insurrección salvadoreña en 1932, un proceso terrible, estremecedor de la cantidad de asesinatos en tan poco tiempo, y la derrota del proceso de resistencia nicaragüense encabezado por Sandino, que se expresa especialmente en el asesinato de José Sandino, en una traición, justamente, en 1934. Como ven, años más o menos correlacionados en el marco de la crisis del 30 y de ese momento, bueno, de transformación, que se suma, por ejemplo, con la deriva stalinista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de que Stalin se apropia un poco del proceso revolucionario y al mismo tiempo que se apropia lo comienza a cancelar, ¿no? Comienza a generar un proceso donde lo más importante para quienes lideraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deja de ser impulsar la revolución en el resto de los países y comienza a ser transformar a Rusia en una nueva gran potencia, ¿no? Todo un momento de cambio donde el horizonte revolucionario deja de estar planteado. Esto en los años 30, ¿no? Eso vuelve a cambiar, como les decía, en los 50 y especialmente en los 60. Usó entonces ahí el concepto de derrota en un sentido dialéctico. Porque en verdad nunca una derrota es total en la historia, y en verdad se trata de victorias parciales para uno u otro lado. Pero, en términos generales, cuando una fuerza social lucha por la revolución y otra por mantener el sistema existente, en este caso el sistema capitalista, si la resultante global del proceso es la continuidad del sistema, podemos, creo yo, definirlo como una derrota de la fuerza social que buscaba transformar la realidad. Derrota parcial, pero derrota. Y derrota que, en una aparente contradicción, siempre implica también victorias, porque el capitalismo, para vencer cada proceso de este tipo, también debe ceder parte de sus ganancias y de su poderío, ¿no? O por lo menos, él siempre lo pondría en duda, ¿no? Pero en este caso sí sucede en los años 30, ¿no? Porque la derrota del registro revolucionario de los años 30 implicó la victoria de conseguir en muchos países derechos laborales y sociales que nunca habían existido, así como una mejor distribución de los ingresos. La derrota de la segunda rebelión, en definitiva, que la segunda rebelión habló de la de los años 50, 60, implicó la victoria de la independencia de muchos países, al menos formal, al menos formal, en varios casos la consagración de mayores derechos para las mujeres, ya lo vimos, las minorías étnicas y o religiosas. En definitiva, lo que me interesa es que vean lo compleja que suele ser la dialéctica de las relaciones entre los procesos de transformación y conservación. Muchas veces se cambia un poco desde el poder y a partir de los reclamos desde abajo, o sea, se cambia un poco desde arriba a partir de los reclamos desde abajo para que no se transforme todo. Lo único seguro que podemos decir, sin ninguna duda, a partir del conocimiento histórico, es que cada derecho, cada libertad que ha conquistado cualquier pueblo se logró gracias y por la lucha. Por ello, en definitiva, la única derrota absoluta en el marco de un sistema social injusto es no reclamar lo que es justo. Porque ahí se
se consolida la situación de injusticia y se asegura que todo seguirá tal como está. En cambio, si se lucha, siempre algo necesariamente cambia, aunque sea muy poco. O aunque nos parezca. Hacia mediados del siglo XX se configuró una nueva corriente revolucionaria de la que veníamos hablando, ¿no? Pero ahora con una gran diferencia. Este proceso de rebelión no va a comenzar en los países centrales, como si había sucedido a inicios del siglo XX, sino que surge de los países dominados y repercute luego en los países afectados. Contra mucho de lo escrito y difundido por muchos medios de comunicación, para nuestra mirada, en verdad nada comenzó en 1968 en Francia, con el famoso mayo francés, sino que ese mayo francés fue solo una expresión del gran proceso de rebelión social de los pueblos oprimidos en todo el mundo. Era un proceso que venía en avance desde la victoria vietnamita, la que ya nombramos en Dien Bien Phu, y que se expresa sobre todo en la ofensiva militar que había iniciado el Frente de Liberación Nacional Vietnamita en 1978, a partir del cual comienzan a derrotar definitivamente al país más poderoso del mundo, ¿no? Estados Unidos, en esta larga guerra de Vietnam. Un año antes, Che Guevara, Ernesto Guevara, el dirigente de la Revolución Cubana, había planteado la necesidad de profundizar los niveles de enfrentamiento contra el imperialismo, y al año siguiente, en 1968, en 1967, es asesinado por tropas bolivianas entrenadas por Estados Unidos en el marco del intento de profundizar esos marcos de enfrentamiento en Bolivia. Ese segundo proceso de rebelión podemos pensar que fue derrotado hacia mediados de la década del 70, con la irrupción de las dictaduras militares, que ya estudiaremos en mayor profundidad, por ejemplo, la de Chile en 1973, encabezada por el funesto Pinochet, o la de Argentina en 1976, encabezada por el asesino de Jorge Rafael. Si bien unos años después se da la revolución nicaragüense en 1979, las condiciones del retroceso mundial llevaron a que esta experiencia no consiguiera avanzar como era su intención y fuera vencida unos años después. El capitalismo, a través del proyecto neoliberal, logró regenerar un proceso de expansión de sus ganancias sobre la base de la derrota de la lucha revolucionaria. En África y Asia se generaron nuevas dependencias, como también se habían generado previamente en América Latina. En América Latina en particular, el mecanismo para imponer la derrota tomó la forma de dictaduras militares que generaron una dura represión contra los movimientos populares, se produjo una contraofensiva de la gran burguesía articulada con Estados Unidos, donde, por ejemplo, se da el golpe de Estado de Paraguay en 1964, que dio inicio a una larguísima dictadura recién finalizada en 1989, el golpe de Estado en 1955, y que ya hicimos referencia a la clase pasada en Argentina, y unos años después, el de 1964 en Brasil, que todos inauguran un triste camino de ataques contra el pueblo. Años después se va a conformar un plan estratégico para aniquilar los procesos de rebelión, con los golpes de Estado de fechas muy cercanas entre sí en Uruguay, Chile y Argentina. Bueno, vamos a dejar este video acá entonces para no hacer videos tan largos, y luego vamos a adentrarnos a la segunda parte, que va a tener que ver con específicamente la situación en Argentina.